Buenos días, mi nombre es José Perrino, estudiante de la Universidad Bicentenario de Aragua y le voy a hablar sobre las nociones de la prueba pericial en Venezuela. Cuando hablamos de las nociones pericial en Venezuela, es un mecanismo procesal clave para incorporar a personas con conocimiento especializado en la resolución de las controversias judiciales. Esta regulación combina con disposiciones legales y como principios doctrinales que garanticen su correcta aplicación. ¿Qué quiere decir en el ejemplo? Que se buscan profesionales expertos en un ramo para que den su opinión certificada en un caso específico, ya sean doctores, médicos, odontólogos, expertos en daños ambientales, expertos en marítimo, entre muchas cosas. Pueden haber hasta expertos en antigüedades o reliquias históricas, todo eso abarca las nociones periciales. Entonces, esto lo maneja un marco de bases normativas que pertenecen al Código de Procedimiento Civil y al Código Orgánico Procesal Penal, que establece, por lo menos en el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 128, que es el fundamento legal, establece la experticia psiquiátrica obligatoria para determinar la inimputabilidad por trastornos mentales. ¿Qué quiere decir eso? Que se busca un experto que determine la salud mental de una persona imputada en ese caso específico. O en la mayoría, eso quiere decir que se busca un psicólogo. Cuando hablamos de esto, el psicólogo tiene que ser un psicólogo. ¿Por qué? Porque tú no puedes traer un odontólogo a determinar la salud mental de un paciente. A eso va la idea de las nociones periciales. El experto tiene que dar la opinión sobre su ramo específico, lo cual debe estar certificado y puede ser recusado, puede ser de todo, pues, en el proceso judicial. Y en el artículo 102 del Código Orgánico Procesal Penal regula el reemplazo inmediato de los peritos recusados. ¿Qué quiere decir eso? Un perito puede ser recusado por muchas cosas. Primero, principalmente porque no tiene la capacidad técnica para dar una opinión certificada. 1. Parcialidad. 2. 3. Intereses en el caso. Pueden haber muchos casos que pueden recusar a los peritos y por lo cual deben ser reemplazados de inmediato. Cuando hablamos del Código de Procedimiento Civil, detallan en el artículo 395 al 399. Ahí explica brevemente, explica de manera detallada la promoción, la admisión y la evacuación de las pruebas. Y en el artículo 463 exige la deliberación conjunta de cuando participan muchos peritos para que den una opinión mutua sobre el caso. Una definición clave de expertos en el derecho son Parada en 2008, que le describe de la siguiente manera: le describe como un dictamen basado en conocimiento científico y artístico emitido por terceros designados judicialmente para examinar hechos relevantes. Y Rivera dice, resalta su función de aportar elementos técnicos que superan el conocimiento ordinario del juez. Podemos ver que la definición de Rivera es un poco más breve, pero a la vez más completa, va más directo al grano, que en la parte donde dice, superan el conocimiento ordinario del juez. Eso es correcto, porque el juez puede tener la noción de su experiencia de tantos años sobre distintos tipos de acusados o de personas en juicio, pero el juez nunca va a saber a cierta cosa sobre un detalle médico. Eso es casi imposible a menos que el juez haya estudiado medicina, que es muy poco probable. Y cuando hablamos de las clasificaciones para elegir los peritos, está la exigibilidad, que es forzosa, obligatoria por ley, y la potestabilidad, que es aplicable por iniciativa judicial o solicitud de parte. Cuando hablamos de la potestativa, el juez exige que se busque un perito para determinar la situación dada, o las partes determinan. Que puede ser, estamos en un hipotético caso sobre un daño a una reliquia
una de las partes le exige a la otra que le compense económicamente lo que vale esa reliquia. Y la parte acusatoria dice que eso vale $100,000 y la parte acusada dice que eso no vale 100,000, eso vale 10,000. Por lo tanto, a solicitud de la parte, él le exige que un perito experto en reliquias para determinar el valor de la reliquia rota. Ahí se puede ver el siguiente. Los requisitos de la validez del perito es materiales, licitud de obtención sin violar las garantías procesales y la doinada del perito. Cuando hablamos del procedimiento de los peritos, se habla por decreto judicial, que lo nombramos anteriormente, que por orden del juez o tras solicitud de iniciativa propia. Designación. Por selección de listas de expertos, un plazo de 24 horas para las recusaciones. Artículo 69 del Código Procesal Penal. Conflicto de interés o parentesco con parte. Como lo dice, conflicto de interés, que tenga un beneficio, sea económico, judicial, y el otro por parentesco entre partes, que sea familiar o entre otros. Ejecución, ensayo corrobativo si hay múltiples peritos para que entre todos den una opinión concreta. Empleo de técnicas reproducibles y el debate. La presentación escrita y la ratificación oral en la audiencia. En casos penales, la experticia extrajudicial y el Ministerio Público requieren contradicción en juicio para ser válida. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo tienen que dar su opinión escrita, pues también su ratificación oral en la audiencia, donde pueden ser interrogados por ambas partes del juicio. En el caso de aplicación, por lo menos en el ámbito penal, evaluación de huella balística en los homicidios, polvo, conducta del homicidio, conducta de las personas, situaciones que la pudieran haber dado. En lo civil puede ser la evaluación de los daños en el mismo y la responsabilidad que la acarrea cada uno. En lo laboral pueden ser las condiciones económicas y los accidentes de trabajo. Y aquí podemos ver un caso sobre la noción pericial en Venezuela que fue un poco emblemático, que fue el litigio por la servidumbre minera sesgo neuronario. El caso Anglo-American Sur versus Constructora de Ave Limitada, proceso civil. Un perito evaluó los daños patrimoniales por 250 millones y lo que determinó una indemnización en primera instancia. La controversia de esto fue que se reveló un contrato a resultado entre el perito y la parte demandada donde el pago aumentaba si el monto superaba los 250 millones de dólares. Aquí podemos ver un problema de conflicto de interés por parte de los peritos, donde su opinión fue desestimada porque estuvo parcializado hacia una de las partes. La resolución de eso fue en la Corte de Apelaciones, desestimó el informe por falta de imparcialidad y redujo la indemnización, subrayando que el interés del perito invalida su objetividad. Eso puede ver, y también podemos ver otro caso, que es el caso forense arsénico, que fue un error metodológico. El contexto es un proceso penal por envenenamiento. Se realizó una pericia para determinar un arsénico en un cadáver de 2 años después de su suceso. Y el error pericial fue que el informe inicial indicó un nivel de arsénico suficiente para matar a una persona de 200 kilos, lo que sustentó a la acusación y condujo a una condena. La resolución final, la prueba fue invalidada al descubrirse que se tomó una muestra general del cuerpo sin análisis específico de los tejidos y violando los protocolos científicos. Y esto generó dudas sobre la fiabilidad del dictamen y llevó a la revisión del fallo. Estos pueden ser ejemplos de donde el perito dio una opinión errónea, no corriente el caso. Una de las consideraciones para mejorar la prueba pericial son los estrictos requisitos de admisibilidad, que pueden ser a nuestra opinión propia, que ciertos años de experiencia en el ramo, puede ser en algunos casos llevarlos de que no sean del mismo estado o misma ciudad, sean de otra parte, para así evitar vínculos de alguna manera, ya sea a través de un amigo, entre otros. Transparencia y el acceso a la información, que toda la información sea pública para que el perito se vea en un sentido cohibido de hacer una cosa indebida. Y va la valoración judicial, que el juez tenga
evitar casos de corrupción, tanto del juez, que el juez diga este perito no es inválido por esto, tenga más potestad a la hora de validar eso. Bueno, eso fue la breve exposición de José Perrino. Muchas gracias, espero que le guste. Si le gustó el video, dale like. Buenos días, mi nombre es José Perrino, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy, a 14 de marzo, le voy a hacer una breve exposición sobre los procedimientos especiales conforme al Código Orgánico de Proceso Penal. ¿Qué quiere decir esto? De manera breve, son mecanismos procesales que se aplican para situaciones específicas. ¿Qué quiere decir eso? Va modificando, derogando normas del procedimiento común. Estos procedimientos se aplican a circunstancias particulares para adaptar el proceso penal a delitos que pueden ser menos graves o juicios a altos funcionarios, puede ser hasta un presidente o posiblemente los casos de extradición, que en Venezuela se manejan muy poco. Este procedimiento especial va adaptando las normas a esto. Esto quiere decir, por lo menos, en un juicio o un delito menor de hurto, se roba un chocolate, no se aplica todo el proceso común ordinario. ¿Por qué? Por hacer un delito menor, crear eso es crear burocracia o ralentizar el proceso judicial. Por eso hay procedimientos especiales que vamos a explicar brevemente. Algunas de las diferencias claves del procedimiento ordinario y el procedimiento especial pueden ser 5 elementos que lo puedo mencionar: normas regulatorias, fases procesales, competencia judicial, objeto y flexibilidad y supletoriedad. Cuando hablamos de normas regulatorias, todas se rigen por el Código Orgánico Procesal Penal, pero el procedimiento especial, como lo nombramos anteriormente, está adaptándose a situaciones que mencionamos anteriormente: juicio, delitos menores, extradición, juicios contra altos funcionarios. Cuando hablamos de las fases procesales, en el procedimiento común está la fase preparatoria, la intermedia, el juicio, la impugnación, ejecución, la apelación y todo eso. Cuando hablamos de procedimiento especial, pueden suprimir o modificar algunas de las fases. El procedimiento puede omitir la fase intermedia del juicio para tener una mayor rapidez, dependiendo del caso que lo merite. En la competencia judicial, generalmente se tramita ante los tribunales ordinarios, pero en el procedimiento especial puede requerir la intervención de los tribunales especiales, como la Sala del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros. Cuando hablamos de su objetivo, la mayoría se habla sobre aplicar la mayoría de los delitos ante los tribunales ordinarios o establecer la verdad y la justicia. Pero cuando hablamos del especial, su principal fin es agilizar o adaptar el juicio a situaciones especiales. Cuando hablamos del fundamento legal de los procesos especiales, se está hablando de procedimiento abreviado, procedimiento según admisión de hechos, procedimiento de juicio contra altos funcionarios, procedimiento de faltas y procedimiento de extradición. Son algunos de los que podemos ver. Entonces, cuando hablamos de su fundamento legal, se puede hablar del artículo 372 del Código Orgánico Procesal Penal. Este procedimiento se aplica para los delitos flagrantes, delitos menores con penas inferiores a 4 años, según lo establecido en la ley. Que no merezcan pena corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona no va a ir a la prisión por este delito. Se pueden aplicar medidas preventivas como presentación, entre otras. Entonces, un ejemplo de este puede ser José Perrino roba una panadería, o mejor dicho, la hurta una especie de comida, una especie de chocolates, dulce, entre otros. Cuando se va al imputado o lo presentan, él acepta los cargos y el fiscal propone un procedimiento abreviado para agilizar el proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que se declare culpable, una pena mínima por admitir los hechos, y hace que el proceso sea mucho más rápido.
El otro elemento, que es por admisión de hechos, que está establecido en el 375 y 376, el imputado admite los hechos imputados, lo que puede llevar a una reducción de pena. Esto se hace siempre en la audiencia preliminar. Esto puede ser caso José Perrino roba un carro, lo agarran en el delito, lo presentan a audiencia preliminar y las penas, para ejemplificar, le están dando 15 años, y él, al declararse culpable, hace que el juicio sea rápido, el fiscal propone una pena más mínima y hace que el juicio sea más rápido. El procedimiento contra los juicios de altos funcionarios son en el 424, 426, que se aplica al presidente de la República, a otros funcionarios de Estado, entre otros. Eso pueden ser por corrupción, robo, entre otras cosas. Cabe recalcar que en algunos casos hay funcionarios que cuentan con inmunidad diplomática, como son los funcionarios de la Asamblea Nacional, que estos requieren un antejuicio mérito muy amplio, que es le levantan la inmunidad a través de la Asamblea Nacional, entre otros. Pero cabe recalcar que cuando se agarra en fragancia a un diputado en un delito, no posee la inmunidad diplomática, o sea, no acorrea ese proceso. El procedimiento de falta, que es del 527, se refiere a las infracciones menores que no constituyen delitos graves. Faltas administrativas o contravenciones, saltarse una multa, saltarse una ordenanza, por ejemplo, no pagar los trimestres del carro, eso que es una multa, no son sanciones menores. Y cuando hablamos sobre el procedimiento para aplicación de medidas de seguridad, es el 465, que se utiliza para aplicar medidas de seguridad a personas inimputables. Que eso puede ser personas que tienen una discapacidad mental, y se aplican medidas de seguridad en lugar de pena. Una persona esquizofrénica comete un delito, está comprobado que la persona no está apta mentalmente. Esto hace que esa persona no es inimputable por su condición médica, que se acarrea un centro de atención médica, que lo mediquen, entre otras cosas, en vez de una sanción de pena. Y el procedimiento para reparación de daños e indemnización, que es el 472, busca recaudar los daños causados por un delito y compensar a la víctima. También va con el Código Civil. ¿Y qué pasa? Que toda persona que hace un daño tiene el fin de resarcir ese daño. Por lo menos en los casos penales, que son homicidio, asesinato, entre otros. ¿Cuál es el fin de este? Que la persona acarree su falta frente a la sociedad con pena de cárcel. Y en el procedimiento civil, que es un ejemplo, una persona choca a otro carro, o bueno, eso también va del penal, un accidente de tráfico, la persona hiere físicamente o de un daño grave, esta está obligada a la víctima a indemnizarla por todo el daño que le ocasionó, que eso lo debe determinar el juez, de cuánto será la compensación del mismo. Eso fue una exposición breve sobre los procedimientos especiales del Código Orgánico Procesal Penal. Mi nombre es José Perrino, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Espero que le guste, y si le gustó el video le pudiera dar like. Muchas gracias.